¿Qué tal? Buenos días. Bueno, el mercado ayer bajó. Lo que veíamos en el SPX es que el mercado estaba lateralizando con venta de calls paulatinas y de golpe apareció varias órdenes, en realidad flujo, digamos. Comprador de puts y el mercado, ¡pum!, se cayó. Se cayó mucho, no, se cayó un poco, pero aceleró esa baja. Primero se vio los flujos de los puts y después se vio la baja, como se da habitualmente. O sea, primero se ven las opciones y después vemos cómo reacciona el mercado. ¿Eso por qué se da? Bueno, ya lo van a ver en varios videos, ¿no? Ahora ya está muy de moda esto, entonces, pero hay pocos que lo entienden realmente cómo funciona. Pero pensalo así, vos compraste un put, o sea, vos sos bajista o te cubriste, no importa, no nos importa eso. O tenés inside information, como dicen algunos. Bueno, vos compraste un put. Yo, que soy market maker, soy un banco de inversiones, ¿no? Soy market maker, te vendí esos puts. Entonces vos ahora sos bajista, o tenés tu cobertura, pero yo para venderte esos puts tuve que tomar una posición que es alcista, porque yo ahora estoy vendido en puts. Entonces tengo que cubrir esos puts. ¿Y cómo los voy a cubrir? Necesito generar deltas negativos técnicamente. Y la forma que tengo de hacerlo es vendiendo el índice. Entonces, automáticamente te vendo los puts a vos y tengo que vender el índice. Entonces, por eso es una acción y reacción casi simultánea. Y eso empuja el índice para abajo. Ahora, depende cómo esté el posicionamiento, es decir, el resto de los jugadores del mercado, lo van a sostener o vas a generar que otro tipo en Ohio tenga que hacer lo mismo y entonces siga bajando esto, ¿no? Bueno, eso es lo que nos interesa entender siempre cuando estamos operando. Y por eso, bueno, yo te dejo este gráfico acá, que es donde yo lo veo, es el bot que tenemos en la comunidad, que está cerrada, pero bueno, en algún momento la vamos a abrir, así que estate atento, suscríbete a los mails, o seguí estos videos, ponen ahí, y yo te voy a avisar cuando la abramos y si que te querés sumar. Bueno, otra cosa interesante, a mí hay dos activos que me parecen interesantes. Primero, algo anterior. Hay un ratio que es el XLI-XLP que nos dice que es el ratio entre discrecionales, que son esos activos que, digamos que si hay una crisis y demás, la gente primero deja de consumir porque son los que lindo tenerlos, pero podés no consumirlos. Y después tenés los consumer staples, ¿no? Los que necesitas, o sea, lo que vende Walmart, lo que venden los supermercados, etcétera, o sea, la comida, etcétera. Materiales básicos, digamos, no son materiales, son comida. Bueno, el pre-market yo lo hago todos los días y se sube un rato antes de que abra el mercado. Para no perderte la información de ese día, suscríbete y poné la campanita, así YouTube te avisa. Ese ratio lo que nos dice es qué tan agresivo está el mercado. O sea, es decir, ¿el mercado está protegiéndose o no se está protegiendo? Bueno, lo que estamos viendo es que el mercado está agresivo. Si vos lo mirás, está en términos, está en máximos históricos este índice. El máximo anterior fue en el 22. Y ahora lo vemos en esa zona. Ahora, eso nos da la temperatura del mercado. Puede seguir, pero bueno, yo la verdad que lo veo medio sobreextendido esto. Ahora, si nosotros miramos ese indicador y después vamos a ver qué empresas tenemos de un lado y del otro, lo que vamos a ver es que las que están en XLP, o sea, las de materiales, de consumo masivo, tenemos Coca-Cola, tenemos supermercados, Walmart, etcétera. Ahí Coca-Cola me parece interesante. Otra que tenemos, que es diferente, es HSI. Yo lo que veo ahí es un patrón técnico que me parece interesante también. A seguir, me parece alcista, pero me parece interesante a seguir y voy a pasar algún trade que hice y que voy a hacer seguramente alguno más. Entonces, la economía fija precios relativos. Eso es importante, ¿no? Una cosa en relación a la otra. Por eso es que usamos los ratios. Si vos querés tener un watchlist y por ahí no tenés o no lo hiciste o no estás en duda de cómo armarlo, yo lo que te recomiendo es que primero te fijes los ratios importantes. Tenés que arrancar por ahí. Los principales ratios. Entender XLP y XLI, ponerte el oro y el crudo, poner los ratios. Son 5 o 6. Eso es lo que te van a dar siempre. Es un panorama de mercado, un pantallazo. Vos sin mirar las noticias, sin nada, vos ya vas a saber cómo está el mercado operando ese día. En términos de relaciones entre sí, porque además eso es simple y no tenés que hacer ningún ajuste, ¿viste? Te lo pones en TradingView y es el primer pantallazo que le das. Otra cosa, commodities. Bueno, harina de soja siguió subiendo, ticker ZM, ¿no? La soja sigue firme y algo que me parece interesante, que esto
es una operación muy especulativa, es una forma de ver el mercado muy especulativa, pero te la dejo porque es lo que yo estoy mirando, es gas natural. ¿Qué pasa con el gas natural? Bueno, ahí vamos a hablar de algo de los gráficos también. Los futuros tienen un tema, una característica, que son contratos, tienen principio y tienen fin, y cada contrato es diferente al otro contrato. O sea, no es lo mismo el contrato de enero, el de febrero, el de marzo, y se analizan como activos diferentes cuando operas opciones. O sea, ¿por qué? Porque cada contrato tiene su volatilidad. No es lo mismo el gas natural en el mes de febrero en Estados Unidos, que es cuando está el invierno, o en enero, que el gas natural en julio, donde hay otro régimen de volatilidad. Es diferente a los papeles o a las monedas. Entonces, ¿qué sucede? Claro, cuando vos mirás un gráfico, el análisis técnico, ¿viste? Mirás un gráfico y esto lo tenés que pensar cómo lo vas a armar. Así como en las acciones tenés los dividendos y tenés que hacer, digamos, calcular con dividendos incluidos, porque si no tendrías unos gaps que te va a costar o vas a tener un análisis de gaps que no existe, entonces tenés que reducir eso. En los commodities tenés un problema que es, bueno, ¿qué pasa entre un contrato y el otro? ¿Cómo es el merge, digamos, la unión? Y ahí yo lo que te voy a decir es cómo usar, qué plataforma usar, ¿no? Cómo hacerlo. Pues no es un de pelote, pero un cálculo innecesario. Varchar lo tiene y TradingView también, pero Varchar lo tiene mejor para precios históricos. Si vos mirás TradingView, lo que vas a ver son precios que te van a hacer un run, porque el merge está mejor hecho en bar chart. Entonces, también podés ahí meterte en la configuración y fijarte y copiarla, creo. No sé, no lo hice eso. Yo uso bar chart directamente. ¿Pero por qué esto? Porque si mirás eso, vas a ver que el gas natural está, no te digo en mínimos, pero está en zonas bajas. ¿Y qué pasa generalmente cuando está en esta zona? Bueno, a veces no pasa nada. Pero muchas veces, cuando empieza a venir el invierno de Estados Unidos, que por más que haya proyecciones y demás, viste cómo es la meteorología. ¿Cuántas veces te dijeron que va a llover y después no llueve? O te dicen no, va a estar soleado y después te agarra una tormenta. Bueno, en el clima, obviamente en el clima pasa lo mismo. Por más que cada vez hay más tecnología y demás, si aparece un ruido, aparece un frío que no está considerado y se usa más gas natural y demás, más allá que tiene que ver con las reservas también, de lo que haya de gas, etcétera, etcétera, puede haber un movimiento volátil al alza. A mí la historia me indica que muchas veces, y esas operaciones que hice en el pasado, dieron sus frutos. Entonces es muy posible que yo me posicione de alguna manera alcista en el gas natural. Después, bueno, la operación y los detalles los paso por el grupo, pero lo importante es por ahí seguir este instrumento, este activo, pues me parece que puede ser interesante porque está en mínimos históricos, no mínimos, perdón, está en buen precio, vamos a ponerlo así. No es el justi precio, está un poco barato. Y las opciones todavía no reaccionaron, o sea, no están todavía caras. ¿Qué opciones tendrías que mirar? Vos tendrías que mirar el contrato de marzo, que es la letra H, que es el que vence en el mes de febrero. O sea, el contrato de marzo, tenés que pensar que esto tiene entrega física, se entrega en marzo. O sea, ¿pero qué pasa? Vos no querés el delivery, ¿por qué estás especulando? Entonces, lo que vos tenés que hacer es, los contratos se cierran en lo que llama el first notice, la primera noticia. Bueno, es una comunicación. Y hoy en día los brokers, por la duda no lo pruebes, pero los brokers te cierran las posiciones o te avisan, te dicen, che, antes era más manual, pero hoy casi que automáticamente te van a cerrar. Pero también depende mucho del broker. Pues si es un broker de commodities y demás, capaz que, viste, qué sé yo, no te avisan, no sé, tené cuidado con eso, pero siempre se cierra antes, o sea, en febrero lo vas a estar cerrando como mucho. Y ese es el más sensible al invierno, porque si te vas más lejos ya perdés eso. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana en el análisis de la semana, que te voy a explicar algunas estrategias que hice y un poco vamos a repasar cuál es mi cartera y bueno, y sondear esa parte, a ver, quizás hasta lo hagamos en vivo. Te mando un saludo, nos vemos mañana. Let me play among the stars and let me see what spring is like on